Dice, tenía mucho tiempo de que no había llovido. No había cosechas, los ganados estaban por morir y se convocó a la iglesia cristiana para reunirse en la plaza principal del pueblo para hacer oración a Dios por lluvia. Una mujer llena de fe dijo a su esposo, llevaremos nuestros paraguas porque Dios va a hacer llover. Amén. Dice también acá algo más, dice, un niño estaba jugando en el patio cuando de repente entra un volante debajo de su puerta con el anuncio de compra una pizza. El niño se lo llevó a su mamá y le dijo, mami, yo quiero pizza. Y la mamá le dijo, haz una oración a Dios, Él te escucha. El niño lleno de fe hizo una oración sencilla con sus palabras sinceras. Después de unos momentos, la mamá recibe una llamada de la abuelita diciéndole que había depositado en el banco un dinerito para que le comprara una pizza a su amado nieto. Fe, ¿verdad? Situaciones de fe, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nuestro estudio de hoy es una fe inamovible. Dios le gusta ver en sus hijos la fe en Él. ¿Qué es inamovible? Yo busqué en el diccionario qué es inamovible, que no se puede mover, que se mantiene inamovible en su decisión. O sea, pudiéramos decir entonces que una fe inamovible es una fe fuerte, una fe firme, que nada la puede mover. En la palabra de Dios, mis hermanas, encontramos a hombres y a mujeres con una fe inamovible. ¿Está de acuerdo conmigo? En la Biblia encontramos hombres y mujeres con esa fe inamovible, que no, nada ni nadie lo puede mover. Y podemos pensar en Daniel, que a pesar de vivir en un país extranjero rodeado de estatutos por cumplir en una ley ante el rey, él fue echado a los fosos de los leones por su fe inamovible. Podemos pensar también en Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel. También tenían una fe inamovible. Y por su fe inamovible, por no adorar a la estatua que había levantado Nabucodonosor, fueron echados también al lago de fuego. Perdón, al horno de fuego. Pensemos en Job. ¿Qué pasó con Job? Pasó circunstancias muy dolorosas, pérdida de salud, pérdida de sus hijos, pérdida de sus bienes. Y para rematar, la falta de apoyo espiritual en el hogar de una esposa con falta de sabiduría de Dios y con una fe fluctuante. Job, una vez más, muestra una fe inamovible. ¿Está de acuerdo conmigo, mis hermanas? Podemos también pensar en Josué, cuando se quedó en lugar de Moisés, ¿verdad? Y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando José exhorta al pueblo a que se alejara de los ídolos que habían traído sus padres de Egipto, de los ídolos que habían adoptado con los amorreos, Josué les dice, aléjense de ellos y vuélvanse a Dios, ¿verdad? Pero el pueblo aún sin responder, pero Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces la Biblia está llena de hombres y mujeres que tenían una fe que no la podían mover, era inamovible. Y en esta oportunidad, en esta tarde, nosotros vamos a estudiar el libro de Habacuc. Vayamos todas al libro de Habacuc. Habacuc, nos vamos a centrar en el capítulo 3, en el versículo 16 al 19. Ese va a ser nuestro pasaje central. Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19.
¿Y me van a seguir con su vista, mis hermanas? Vamos a darle lectura. Ya todas estamos en Habacuc 3, versículo 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19 y último. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Muy bien, mis hermanas. Una fe inamovible. Vamos a ver un poquito el contexto del libro de Habacuc para poder entender esta porción. ¿Por qué Habacuc llega a esta conclusión? ¿Por qué estaba pasando? Nosotros podemos empezar desde Habacuc. Habacuc significa abrazar. Fue un escrito que se hizo en el 700 antes de Cristo, en el año 700 antes de Cristo. El profeta Habacuc es contemporáneo del profeta Jeremías. Su mensaje es: Dios ha levantado a los caldeos para castigar a su pueblo. ¿Quiénes son los caldeos? Los caldeos eran los babilónicos. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que está pasando, y eran cautivos de los caldeos, ¿verdad? Aquí estaban. Y miramos nosotros, vayamos a Habacuc capítulo 1, vamos a ver solo como un pequeño panorama solamente de lo que el profeta Habacuc estaba pasando. Vemos aquí dos preguntas del profeta Habacuc, pero las preguntas se las hace a Dios. También vemos dos respuestas de Dios para Habacuc. La primera pregunta nosotros la encontramos en el capítulo 1 de Habacuc, del 2 al 4. Aquí dice, síganme con su vista, capítulo 1 de Habacuc, versículo del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos la primera pregunta aquí del profeta Habacuc. ¿Por qué Dios no castiga el mal de Judá? Judá estaba destruyendo, había violencia en lo que acabamos de leer, había pleitos, había contiendas, había un juicio sin la verdad, o sea, falsos testimonios. Había una justicia, pero justicia torcida. Es como decir, hacer males para que vengan bienes, ¿verdad? O lo estoy haciendo mal, pero es para que venga algo bueno, ¿verdad? O sea, tenían una justicia torcida y la ley era debilitada. Todo esto molestaba al profeta Habacuc. La violencia, la opresión que estaba pasando, y lo estaba provocando Judá, el pueblo de Dios. La falta de derecho, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces, estuve estudiando que en Judá estaba reinando el rey Joacim.
era un rey vil, despreciable, ¿verdad? Entonces a Habacuc le molestaba todo esto. Y si usted también puede leer el libro de Jeremías, que es contemporáneo de Habacuc, también le tocó que estuviera reinando Joacim, a lo cual también Jeremías le molestaba el reinado de Joacim, ¿verdad? Porque era vil. Habacuc estaba buscando con esta pregunta una respuesta de parte de Dios, una verdad honesta y devota de parte de Dios. Y lo que podemos ver en el libro de Habacuc es de que Dios honra esa búsqueda de Habacuc y Dios le da una respuesta. Y nosotros podemos ver la respuesta de Dios en el capítulo 1 del versículo 5 al 11. Ahí podemos ver nosotros, no vamos a darle lectura, pero usted después puede mirar cómo Dios le responde. Dice que Dios usará a los caldeos, a los babilónicos para castigar a los malvados de Judá. Cuando le dice en el versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Entonces, Dios estaba diciendo al profeta Habacuc que mirara, que viera, que él iba a hacer algo, ¿verdad? Para que Judá dejara toda esa maldad que tenía. Entonces, Dios le responde y le empieza a decir que él va a castigar la maldad de Judá. Pero vemos una segunda pregunta. La pregunta número 2 de Habacuc es, ¿por qué Dios permite que el impío castigue al menos impío? Nosotros vemos esa pregunta en el mismo capítulo 1 de Habacuc y lo vemos en el versículo 12. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que los malvados, ¿verdad?, castiguen a los que no son tan malvados? O sea, a la vista del profeta Habacuc, él consideraba que Judá sí era malvada, que se estaba alejando de la palabra de Dios, que no la leía, que no la cumplía a cabalidad. Pero al mirar a los caldeos, que también podemos decir babilónicos, entonces al mirarlos dicen, no, ellos son súper malvados, o sea, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que el más malvado vaya a castigar a los no tan malvados, ¿verdad? Así como que Habacuc estaba diciendo, no, como que no concuerda, ¿verdad? ¿Puede Dios acaso permitir que los malvados castiguen a aquellos que no son tan malvados? Y nosotros empezamos a ya determinar qué es más malvado que esta cosa, ¿verdad? O sea, a decir, una mentira piadosa es menos malvada que una mentira, ¿verdad?, que pueda llevar a alguien a perder un matrimonio o una mentira, y nosotros mismos clasificamos los pecados. Nosotros los clasificamos en no tan malo, bueno, y entonces así estaba Habacuc, ¿verdad? O sea, los caldeos son más malvados que los de Judá. Y sí, yo sé, como decía el profeta Habacuc, son malvados los de Judá y yo quiero que los castigues y los reprendan para que regresen a tu palabra, pero no con los más malvados, que eran los caldeos, ¿verdad? Pero Dios ya lo estaba diciendo aquí. Entonces, esa es la segunda pregunta de Habacuc. Y la segunda respuesta de Dios en el capítulo número 2, lo miramos del capítulo 2, del versículo 2 hasta el 20, nosotros podemos mirar allí la respuesta de Dios. Dice el versículo 2, solo vamos a leer el 2 y usted después se lee todo el capítulo y verá cómo Dios responde. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión, fíjese el versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí estamos viendo la respuesta de Dios, ¿verdad? O sea, yo voy a castigar a Judá a través de los caldeos,
Pero también voy a castigar a los caldeos, porque yo sé que ellos son malvados y que ellos aman robar, aman quitarle a los pobres sus pertenencias, sus pocas pertenencias, no les importa conquistar y derramar sangre. Yo conozco quiénes son ellos, ¿verdad? Ellos van a ser castigados también. Y entonces dice, mira, Habacuc, aunque te parezca que mi respuesta tarde, dice, espérala. Y incluso le dice, escríbela en tablas para que no se te olvide. Mire, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Muchas veces para nosotras, hermanas, pareciera que tardara la respuesta del Señor, pero el Señor dice, espera, si ya el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Sí o no, mis hermanas? Si la palabra del Señor lo dice, lo promete, lo deja asentado, lo da por hecho, entonces hay que esperar. Hay que esperar en la palabra del Señor, hay que esperar en Él. Y eso es lo que le está diciendo Dios en su segunda respuesta a Habacuc. Y dice el versículo 4 del mismo capítulo 2, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y dice aquí, mas el justo por la fe vivirá. Léalo conmigo, mis hermanas. El versículo número 4, a mí me impacta porque de aquí se viene toda la enseñanza del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Mire, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más, ¿qué dice ahí? Mas el justo por la fe vivirá. Amén, mis hermanas. O sea que el Señor, o sea, Él sabe quién está en su palabra. Él sabe quién está haciendo las cosas que a Él le agradan. Tal vez no lo puedan ver los demás porque no conocen mi corazón, pero Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos la respuesta número 2 de Dios hacia Habacuc, que los caldeos van a tener un fin fatal. Ellos van a tener su merecido. Dios gobierna la tierra, mis hermanas. Este pasaje de Habacuc, este libro es hermoso porque nos deja bien claro que Dios gobierna, Dios está sentado en su trono. Y Él gobierna el universo y Él está al control, aunque a nuestros ojos no lo parezca, ¿verdad? Entonces, Dios está en su santo templo. Dice el versículo 20. Vamos al versículo 20 del capítulo número 2. Capítulo número 2, versículo 20. Dice, mas Jehová está en su santo templo. Dice, calle delante de él, ¿toda qué? Toda la tierra. Entonces, el Señor va a castigar la maldad de su pueblo, de Judá, y va a usar a los caldeos, a los babilónicos. Pero los babilónicos no se va a quedar así, sino que también ellos van a recibir su castigo. Y un castigo muy fuerte. Fíjense muy bien. Cuando nosotros miremos en la palabra de Dios, la palabra hay entre paréntesis, dicen los estudiosos que es de dolor, de destrucción. Y en el capítulo 2, cuando Dios está dando la respuesta a Habacuc, lo está mencionando. Menciona, ay de los caldeos. Fíjese muy bien, en el versículo 6, nosotros miramos, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay, vemos el primer ay, cuéntenlos. Un ay, en el versículo 6 del capítulo 2 de Habacuc. Habla de dolor. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Vámonos al versículo 9. Dice, ay del que codicia injusticia, del que codicia injusta ganancia para
su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahí está hablando de los caldeos. Ay, dolor, destrucción. Vemos en el versículo 12, otro ay. Este sería nuestro tercer ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre, o sea, con muerte, ¿verdad? Dándole muerte a los inocentes. ¿Y de que funda la ciudad? Una ciudad con iniquidad. Vamos al siguiente ay, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo, beber, de embriagarlo, ¿verdad? Que pierde su conciencia, dice. Seguimos leyendo el siguiente ay, sería nuestro quinto ay. Ay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez. Ay. Y en los caldeos esta era una práctica muy común porque se embriagaban y para reírse y para festejar o pasársela bien entre los amigos, se embriagaban y lo embriagaban a los demás y bueno, ahí era todo un asunto terrible, pero ahí hay dolor. ¡Ay del que haga esto! Nuestro último ay lo miramos en el versículo 19. Dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, esta está cubierta de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Idolatría, ¿verdad, mis hermanas? Ay del que hace idolatría, del que levanta el palo para hacerlo su Dios y adorarlo. Ay de ese, del que hace eso, vendrá destrucción sobre él. Entonces, hermanas, ¿qué aprendemos entonces? Que aquí Dios va a destruir a los caldeos y los va a destruir con gran dolor. ¿Por qué? Porque estos ayes nos dan la pauta del dolor que va a sufrir los babilónicos. ¿De acuerdo, mis hermanas? Muy bien. Entonces, el versículo 20, que ya lo habíamos nosotros leído, dice, mas Jehová está en su santo templo, dice, calle delante de él toda la tierra. Mi Dios tiene el control. Dios es quien sostiene el globo terráqueo, mis hermanas. O sea, por Él estamos, por Él existimos, por Él respiramos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y está sentado en su santo templo. ¿Quién puede decir algo, mis hermanas? No. Dice, calle delante de él toda la tierra, porque él tiene el control. ¿Sí o no, mis hermanas? Entramos entonces al capítulo 3, donde vemos la oración de Habacuc. Ahí empezamos a mirar la oración de Habacuc y en el versículo 1 empieza con un nombre, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y yo dije, ¿es un lugar? ¿Es un nombre? ¿Es un rey? ¿Es una ciudad? No, viene siendo una nota musical en el hebreo donde el capítulo 3 se considera uno de los salmos del profeta Habacuc. O sea que es un cántico que él empieza, entonces toques en este tono. Por eso el versículo 1 nos dice, el profeta Habacuc sobre Sigionot, hasta es un poquito difícil pronunciar, pero es Sigionot. Entonces, dice, cántese esto. Y entonces el versículo 2, sígame con su vista, dice, oh Jehová, he oído tu palabra, ¿y qué? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Seguimos leyendo el versículo 2, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué hermoso pasaje, mis hermanas. Miren, observen. Oí tu palabra. ¿Qué pasa cuando estamos faltas de fe? No estamos escuchando la palabra del Señor. Estamos escuchando otras cosas que no es la palabra del Señor. Estamos escuchando las noticias, estamos escuchando a mi vecina, estamos escuchando la televisión, el programa.
pero tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? Y temí, ¿verdad? Este temer, mis hermanas, es de reverencia, de me inclino ante tu palabra. Y la creo, la escucho y la creo. Y me reverencio, o sea, hago reverencia ante tu palabra. Sigue diciendo, oh Jehová, y dice, aviva tu obra. ¿Qué estaba pasando aquí con el pueblo de Judá? Se habían alejado de la palabra de Dios. La palabra de no la leían, la habían como pasado a segundo término y empezaron a vivir su vida allí, ¿verdad? Con los caldeos, a tratarse de camuflar y de hacerse más o menos como ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a olvidarse de la palabra del Señor y empezaron a ver lo que dice el capítulo 1, destrucción, pleitos, contiendas. ¿Qué leímos? Ustedes me acompañaron, contiendas, ¿verdad? Falsos testimonios, justicias torcidas, ¿verdad? Entonces, pero aquí Habacuc dice, cuando yo oí tu palabra, temí. Y luego, oh Jehová, aviva tu obra. ¿En dónde? En medio de estos tiempos, los tiempos que estaba pasando allí. Y dice, en medio de estos tiempos, hazla conocer. Mis hermanas, no estamos pasando tiempos tan fáciles nosotros, a nivel nacional, a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos difíciles como nación y estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia. Pero aquí nos dice la palabra del Señor a través del profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y en medio de estos tiempos, dala a conocer. Hacia una fe inamovible. Tengo 5 puntos, espero lograrlos desarrollar bien como los preparé. Hacia una fe inamovible a pesar de cómo me siento, mis hermanas. Versículo 16 del capítulo 3. Vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje. Capítulo 3, versículo 16. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí vemos el sentir. Yo puedo observar. ¿Qué observa usted aquí de Habacuc? Observe ahí la palabra del Señor. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué son las entrañas? Yo lo busqué. Entrañas son los órganos internos y como cuando uno hace algo malo o cuando uno está muy sorprendido o cuando uno recibe una noticia que no espera, ¿qué es lo que primero siente uno en la pancita, verdad? Uno siente en la pancita así como que, ¿verdad? Hemos recibido tal vez alguna noticia o algo y se conmueven, se estremecen nuestras entrañas. Era el sentir de Habacuc, dice, y dice, a la voz temblaron mis labios. O sea, no tenía control de sus labios, había temor en el profeta Habacuc. Entonces, pero dice ahí, y si bien, dice, estaré ¿qué? Quieto. ¿En el día de qué? De la angustia. ¿Qué debemos de hacer? ¿Ayudarle a Dios en el día de la angustia? ¿A empezar a armar una revolución? Dice, estaré quieto. Y me viene a la mente y al pensamiento Salmos 46:10, que para mí ha sido de gran fortaleza.
cuando pasé dificultades fuera de mi alcance de mis manos. ¿Qué dice Salmos 46:10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén, mis hermanas. O sea, ¿qué debemos de hacer cuando sientamos temor? Porque es un sentir. El sentir no determina mi seguridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un sentir que está teniendo el profeta Habacuc, pero dice, yo me quedo quieto, inamovible, una fe inamovible, me quedo quieto en el tiempo de ¿qué? De la angustia. Una fe inamovible, aunque no haya que cosechar. Miren el versículo 17, la primera parte. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Hacia una fe inamovible, aunque no haya que cosechar. Y yo aquí les quiero compartir unas imágenes para ilustrar un poquitito. Permítanme, voy a hacerlo. En el verde. Ok, permítanme. Estas imágenes ¿puede ver esta imagen, hermana? Mire, hermanas, dice el profeta Habacuc allí, aunque la higuera no florezca, mire, miremos las dos situaciones. Una higuera con fruto. No se ve, perdón. Sí. No estamos viendo la imagen. ¿No la están viendo, Maris? Entonces permíteme. Sí, está ahí en el compartir pantalla y te vas a tus documentos donde tienes las diapositivas. Sí. Un momentito, hermanas, permítanme. Sandy. Sí. Es en el verde y seleccionas lo que quieres compartir. De acuerdo. Entonces, debo de salir de aquí. Está cerrado. ¿Ya se ve? Sí, ¿Sí ahí, se ve? Sí, ahí está ya ahí están las imágenes. Ok. Permítanme. Aquí me está apoyando a mi esposito. ¿Ustedes sí las ven? No, ahí le das el clic ahí donde dice Habacuc 3:16 imágenes y ahí puedes abrir. Ah, sí, tú lo estás mirando, ¿verdad, Maris? Sí, ahí abres y ya ahí estás en PowerPoint. ¿Ahí lo miran ustedes? Sí, sí, sí. Okay. Gracias, mi vida. Entonces, miramos nosotros aquí la higuera, ¿verdad? Y entonces Habacuc está él diciendo, pero aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Ni en las vides haya fruto, dice aquí el profeta Habacuc, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo, o sea, aunque no haya eso, y mire, fíjese después,
Aquí vemos una majada, pero esta majada no tiene ovejas, ¿sí? Y aquí dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya, ¿qué? Vacas en los corrales, ¿es correcto? Aquí estamos mirando, ¿verdad? Un corral. Entonces, el profeta Habacuc está diciendo, aunque no haya fruto, aunque no pueda yo visualizar. Eso era lo que quería decir el profeta Habacuc. Miren, aunque yo no tenga una seguridad ante mis ojos, porque nosotros somos humanas, ¿verdad? Que sí somos humanos, que nosotros necesitamos ver el cheque, ver mi alacena llena, ver mi refri lleno y toda la carnita congelada, diciendo, ok, sí, yo sí me gozaré en mi Señor y me alegra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando es quitado el alimento? Cuando los ojos dicen, pues no hay para dónde. Qué difícil situación que estamos pasando. Y miren, mis hermanas, una fe inamovible es que a pesar de lo que nuestros ojos vean, nuestra fe va a seguir sin moverse. Una fe firme, ¿verdad? Porque es muy fácil decir tengo fe cuando todo va bien, cuando está la refri llena, cuando todos tenemos salud, ¿verdad? ¿Y qué pasa en nuestros tiempos? Sinceramente, no esperábamos todo esto, ¿verdad? Lo que estamos pasando en nuestros tiempos actuales. No lo esperábamos. Hubo momentos en los cuales las personas que tenían dinero ahorrado abarrotaron con todas las tiendas y se terminaron los alimentos básicos del grado que dijimos nosotros los que estamos al día y dijimos, ¿qué va a pasar? Dios va a saber, ¿verdad? Vamos a estar tranquilos, pero sí hay dentro del corazón o del pensamiento, aunque así como un poquito de angustia, ¿verdad? Porque ya no hay alimento, porque ya no hay, o porque no, mis ojos no pueden, ¿qué voy a hacer la semana que entra? ¿Qué voy a hacer si ya no puedo salir? ¿Qué va a pasar? Es ahí donde la palabra del Señor a nosotros nos muestra a Habacuc, que dice que aunque la higuera no florezca, aunque no haya ganado, ovejas, vacas, que me puedan a mí a dar una sostenibilidad futura, aunque no haya eso, dice el profeta Habacuc en el versículo 18. Vamos al versículo 18. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. Hacia una fe inamovible es con alegría y con gozo en nuestro Dios. Fíjese muy bien. Dice, no preocupados. Aquí no dice preocupados, ¿verdad? Ni preocupadas. Dice, yo me alegraré y me gozaré. Fíjese en la primera palabra en el versículo 18, dice, con todo. O sea, con todo lo que yo les acabo de decir, sin frutos, con una higuera sin frutos, ¿verdad? Una vid sin frutos. Dice, con todo eso que yo veo, yo me alegraré en Jehová, me alegraré. Y no solamente me alegraré, y me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Eso es algo maravilloso, mis hermanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor a nosotras nos quiere animar, que aunque nosotros no miremos una refri llena, aunque no miremos si vamos a tener el sueldo el fin de semana, la próxima quincena, el próximo mes, dice, mi fe va a ser inamovible porque
Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, que dos calificativos. Me alegraré y ¿qué? Y me gozaré. Pero no está diciendo que en las circunstancias, no está diciendo que en la maldad, no se va a alegrar en las muertes que están pasando, en los enfermos. ¿Se va a alegrar en quién? En Dios, mis hermanas. En el Dios. Y es el Dios de nuestra salvación. Amén, mis hermanas. O sea, es nuestro Dios que nos amó primeramente y que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por nosotras. Entonces, en Él me gozaré, en Él me alegraré, ¿verdad? En el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque Él cumple su palabra y porque Él no falla y porque Él no es un hombre para mentir. Nosotros las personas, los hombres mentimos, pero Dios no miente. Él es fiel. Él es digno de nuestra confianza porque Él no falla. Y como dicen en los versículos que acabamos nosotros de ver de Habacuc, espéralo, que no tardará. Espera en Dios, ¿verdad? Que Él es fiel. Una fe inamovible porque Dios es mi fortaleza. En el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y a mí me encanta este versículo, me encanta, hasta lo cantamos, tenemos un canto, ¿verdad? De Habacuc, y el cual hace mis pies como de siervas. ¿Sí la han escuchado, verdad? Entonces, fíjese qué hermoso, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Él hace mis pies como de siervas, y luego dice, y en mis alturas me hace andar. Mire muy bien, fíjese lo que yo descubrí. Dice, ¿por qué la profeta Habacuc compara con mis pies como a los de los siervos, el de las siervas? ¿Por qué? Mire, y yo investigué, porque los siervos les gusta andar en las alturas. Mire esto, mire, les gusta andar en las alturas. O sea, en lo más alto. Y esa es una ilustración tan linda porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros oramos y mantenemos una comunión estrecha con el Señor, ¿en dónde vamos a estar? En las alturas, con el Señor. O sea, ¿por qué? Porque Jehová es mi fortaleza, porque Él hace mis pies como de sierva. Cuando yo leo su palabra, yo me siento tranquila, me siento confiada. Y yo sé que Dios va a cumplir, Dios va a hacer. Entonces, ¿por qué el profeta Habacuc dice, el cual hace mis pies como de sierva? Porque en las alturas me hace andar. Me hace andar espiritualmente, mis hermanas. Nos hace andar confiadas, llenas de paz, tranquilas, a pesar que todo lo que se mira hacia abajo esté destruyéndose, esté en desorden, ¿verdad? O no está en mis fuerzas. Pero aquí dice que Jehová el Señor es mi fortaleza. Y dice, hace mis pies como las de siervas. Mire, yo estoy viendo estos siervos y yo digo, qué peligroso estar en un peñasco allí con sus pezuñas, porque no tienen ni garras, o sea, son pezuñas. ¿Cómo es que ellos llegan hasta estas alturas, verdad? Qué ilustración tan poética del profeta Habacuc para decir que a nosotros como sus hijos, cuando leemos su palabra, cuando entendemos que Jehová es nuestra fortaleza, en las alturas nos hace andar. ¡Qué ilustración tan bonita! ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende del Señor que nos mantenga en las alturas. Yo a veces escuchaba que decía
¿Por qué mi mamá, verdad, que ha pasado por varios pesares, por qué está tan tranquila? ¿Por qué? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no está devastada? ¿O por qué la gente nos quiere ver devastados a los cristianos, verdad? Porque Jehová es mi fortaleza. Porque las fuerzas vienen de Él, mis hermanas. ¿Sí o no? También yo investigué sobre por qué el siervo sube a las alturas. Dice que huye hasta lo más alto de los peñascos y de las montañas más altas, que son los lugares que más disfrutan estar, porque allí no los alcanzan sus depredadores. ¿Sabía usted eso? Los depredadores de ellos como los tigres, las panteras, los leones, ¿verdad? Aún y las serpientes, ¿verdad? Son depredadores de los ciervos y hasta allá no los alcanzan. Y entonces ellos pueden estar, mire cómo, mire esta fotografía, esta imagen, tranquilos, lejos de sus depredadores, lejos de la oposición, lejos de los que se oponen a nuestra fe, lejos, en las alturas, con Dios, que es mi fortaleza. Amén, mis hermanas. O sea, qué bonita ilustración del profeta Habacuc cuando dice que en mis alturas me hace andar. Yo miro a este siervo aquí, yo no sé cómo usted lo mira, no está preocupado. Estamos hablando de un animalito. No está preocupado, no está angustiado, parece que lo disfruta y la pasa de lo mejor, ¿sí o no? Lo pasa de lo mejor y no piensa moverse. O sea, no le veo ganas de que se quiera bajar porque le dio miedo estar en las alturas. Yo veo esta comparación que hace el profeta Habacuc con nuestra fortaleza que viene de Dios. Cómo el Señor desea que nosotros caminemos con Él en las alturas, mis hermanas. Miren, mis hermanas, no se puede andar en las alturas con el Señor si no leemos la palabra del Señor, porque van a venir los depredadores de nuestra fe y nos van a hacer caer, porque es lo que quieren. Quieren vernos desfallecidas, angustiadas, ¿verdad? O sea que el Señor quiere que nosotras andemos con Él en las alturas, mis hermanas. Y solamente lo podemos nosotros lograr en nuestra fe, haciéndola crecer a través de la palabra del Señor, ¿sí? Porque hay veces que escuchamos algún comentario y decimos, no, y tú crees que esto se va a quitar, no, y tú crees que esto y aquello, esto no se ve para nada esperanzador. Pero si usted tiene una fe inamovible en su Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios de nuestra salvación, quien es nuestra fortaleza, ¿quién le va a mover de su fe? Si usted está caminando en las alturas a través de la palabra del Señor. Yo les animo, mis hermanas, a que nos mantengamos en las alturas caminando con el Señor a través de la palabra. Miren, mis hermanas, yo sé que es difícil porque a veces pues ya no podemos reunirnos como iglesia y no podemos estar en la reunión de damas, ¿verdad? Que a lo mejor era el momento que también yo me alimentaba de la palabra del Señor. Miren, mis hermanas, ahí tiene la palabra del Señor en sus manos. Léala y fortalezca su fe para que su fe sea inamovible. A pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando, que nuestra fe sea inamovible. Amén, mis hermanas. ¿Queremos tener una fe inamovible? Que no se base en lo que siento, que no se base en lo que miro, que no se base en lo que tengo, sino que se base en Jehová, que es nuestra fortaleza. Amén, mis hermanas. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y terminar nuestro estudio en esta tarde.